Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versos 26 al 38. El maravilloso anuncio del ángel Gabriel. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por este maravilloso anuncio que resuena y sigue resonando por toda la eternidad. Bendecimos y alabamos tu nombre. Nuestra oración, Señor, es que tu Espíritu Santo guíe nuestra meditación en tu palabra, y que igualmente ilumines los corazones para llevar salvación en Cristo en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. De acuerdo con el diccionario, algo maravilloso es algo extraordinario, algo admirable, algo excelente. Y lo que tenemos aquí en realidad es un pasaje extraordinario, porque no es común que un ángel se le aparezca a una gente, ¿no? Como se le apareció a María. Pero por supuesto debemos hacer notar que los eventos de la redención están casi siempre acompañadas o acompañados de apariciones angélicas. Es un pasaje extraordinario porque aparece aquí un personaje importante, María, una joven mujer piadosa, dedicada a Dios, en un diálogo interesante y extraordinario con el ángel Gabriel, a quien Dios había enviado a ella. Cuando el ángel le aparece, la saluda diciéndole: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres.
Algunos han hecho una oración de esto, ¿no? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita. Está basado aquí en este pasaje. Se produce esta salutación extraordinaria, María se sorprende y es importante que notemos, sin embargo, que el personaje central de esta narración no es María, a pesar de su piedad y a pesar de su santidad, no es Gabriel. La tónica de este pasaje está en otro lugar. Está en el lugar donde el Nuevo Testamento la coloca. Porque el Nuevo Testamento, o sea, la Biblia, la palabra de Dios, no pone el énfasis ni en María, ni en los ángeles, ni en los santos apóstoles, pone el énfasis en otro lugar. El énfasis, el centro está en la persona y la obra de Jesucristo, cuyo nacimiento estamos en estos días celebrando. Por eso, lo que en esta tarde ya queremos destacar, no son tantos los elementos maravillosos de este pasaje, sino más bien el maravilloso anuncio que hace Gabriel el ángel, un anuncio que continúa resonando y resonando a lo largo de la historia y de la eternidad, mientras los días sean y mientras la humanidad continúe peregrinando en esta tierra, seguirá resonando el maravilloso anuncio del ángel Gabriel. Así que les voy a invitar, mis hermanos, a que miremos el pasaje, a que miremos este maravilloso anuncio, para que veamos el contenido, este importante contenido de este maravilloso anuncio. Así que lo primero que vamos a destacar es que el maravilloso anuncio del ángel Gabriel es el anuncio del nacimiento del Hijo de Dios. En el versículo 32, el ángel Gabriel le dice a María, hablando del niño que iba a nacer, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Más adelante, cuando María pregunta que cómo va a pasar esto, porque ella todavía no está casada, todavía no se ha casado, no ha consumado un matrimonio, entonces el ángel le explica que esto será una acción del Espíritu Santo sobre ella. En el verso 35 dice, y el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual, atención, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es la acción del Espíritu Santo sobre María la que va a generar el santo ser que nacerá, como dice el ángel Gabriel, y que por lo tanto este ángel dice, y es cierto, que el niño que va a nacer, el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios, será llamado Hijo del Altísimo. Ahora, cuando la Biblia utiliza el término Hijo de Dios para referirse a Jesús, lo utiliza en dos sentidos diferentes. Por un lado, lo utiliza como sinónimo de el Mesías, el ungido. Por ejemplo, cuando Jesús pregunta, ¿quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Pedro le contesta, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Si leemos la versión breve de Marcos, veremos que la respuesta que aparece en Marcos es, tú eres el Hijo de Dios. Es decir,
el término Hijo de Dios en ciertos contextos bíblicos es sinónimo de Mesías, Cristo ungido. Pero el otro sentido en el que la Biblia utiliza el término Hijo de Dios es como sinónimo de Dios, o más bien como expresión de la naturaleza divina de Jesús. Cuando la Biblia utiliza el término Hijo de Dios en ese sentido, se refiere a Dios el Hijo, se refiere a Jesús como Dios, de la misma esencia, de la misma naturaleza. La Biblia, escúcheme bien, no presenta a Jesús como un simple maestro religioso. La Biblia no presenta a Jesús como un simple activista social. La Biblia no presenta a Jesús como solamente un gran profeta. La Biblia, la revelación de Dios, mediante la obra del Espíritu Santo, presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios, es decir, como Dios el Hijo, como Dios hecho carne. El apóstol Juan, en el pasaje que hemos leído de su evangelio, primer capítulo, lo dice de una manera clara y contundente cuando en el capítulo primero, vea conmigo en su Biblia, en el capítulo primero, versículo primero de San Juan, dice la Biblia: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Es decir, de una forma clara, contundente, evidente, la Biblia dice que Jesucristo, el Verbo de Dios, que estaba en la eternidad con Dios, no solamente estaba en la eternidad con Dios, no solamente todas las cosas, dice la Biblia, por Él fueron hechas, sino que claramente dice la palabra que Él era Dios. El Verbo era Dios. Y ya lo he dicho otras veces, los conocedores del griego, del idioma griego, del Nuevo Testamento, señalan que en una oración gramatical, como esta que aparece acá, el orden se invierte con respecto, por ejemplo, al idioma español. En el idioma español, en una oración gramatical, gramática 101, se escribe el sujeto, el artículo, el sujeto, el verbo gramatical y el predicado. En el idioma griego, dicen los expertos, se cambia el orden. Así que se escribe el predicado primero, el verbo gramatical y el sujeto después. Así que si usted y yo leyéramos esta frase en el idioma original, la frase leería: en el principio era el verbo era con Dios y Dios era el verbo. Y Dios era el verbo. Como estamos leyéndolo en español, decimos: y el verbo era Dios. Así que no importa cómo usted ponga la frase, si en griego o en español, en inglés o en chino, en árabe o en hebreo, dice lo mismo. La Biblia dice que Jesucristo es Dios hecho hombre. Y el apóstol San Pablo reitera esta verdad cuando, por ejemplo, en la carta a los romanos, en el capítulo 9, en el versículo 5, dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales
según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Y lo reitera una vez más en la carta a Tito, cuando escribe también en el capítulo 2, en el verso 13 de su carta, aguardando la esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y lo reitera el autor sagrado del libro o la carta a los Hebreos, en el capítulo 1. Cuando usted lee este capítulo 1, se dará cuenta de que se está hablando aquí del Hijo de Dios, como sinónimo de Dios, el Hijo. Hebreos capítulo 1 dice, verso 5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿A quién hemos de adorar, hermanos, sino a Dios? ¿No es cierto que en la Biblia solo se demanda adoración de Dios? ¿No es verdad que en la Biblia se rechaza todo aquello o todo aquel que se postre delante de cualquier cosa que no sea Dios? ¿No fue eso lo que pasó en el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Cornelio, el centurión, vino delante de Pedro y se arrodilló delante de Pedro, y Pedro, el apóstol que algunos reclaman como el primer papa, le dijo, levántate porque yo soy un hombre también? ¿No fue eso lo que pasó en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, cuando Juan, emocionado por todas las revelaciones que veía a través del ángel, se arrodilló delante del ángel y el ángel le dijo, levántate, yo soy un siervo de Dios, adora a Dios? Y si en la Biblia se manda a adorar a Jesucristo, se lo manda porque es Dios. Es más, se dicen en el Antiguo Testamento cosas acerca de Jehová, de Dios, Jehová, del Señor, que se dicen en el Nuevo acerca de Jesucristo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el capítulo de Isaías 45, en el verso 21 se dice que Dios es el Salvador. ¿No es eso lo que se dice en el Nuevo Testamento acerca de Jesucristo? Que Él es el primero y el último. Se dice en la Biblia, se dice en el Nuevo Testamento que Cristo es el alfa y la omega, primero y último. En este pasaje, versículo 23, se dice del Señor que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Bueno, pues eso mismo es lo que dice Pablo acerca de Jesucristo, que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y cuando la Biblia utiliza el término Señor, está utilizándolo como equivalente del término Adonai, el Señor, en el Antiguo Testamento referido a Dios. Jesucristo no es simplemente un profeta, ni un activista social, ni un gran predicador, ni un gran maestro. Jesucristo es Dios hecho hombre y como tal merece nuestra adoración, como tal merece nuestro culto, como tal merece nuestra obediencia y nuestra entrega. Así lo entendieron los judíos, ¿eh? En el capítulo 5 del Evangelio de San Juan, después del milagro del paralítico de Betesda, del cual predicó nuestro hermano Otto la semana pasada,
Se produce ahí una discusión y los judíos buscaban matar a Jesús y matar al hombre. Entonces en el capítulo 5, versículos 17 y 18, dice la Escritura, y respondió Jesús, mi Padre, vean lo que dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Miren el versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose. Así que los judíos entendían muy bien lo que Jesús estaba diciendo. Cuando Jesús decía, Él es mi Padre, Jesús estaba diciendo, yo soy Dios, igual a Dios. Claro, los judíos no lo aceptaban y por lo tanto pensaban que Él estaba blasfemando. Pero si usted y yo aceptamos el testimonio de las Escrituras, entonces no hay más remedio que aceptar la verdad de que Jesucristo es Dios. Usted debe tomar el testimonio de las Escrituras tal como es. Y lo que la Biblia dice es que Jesucristo es Dios hecho carne. Por lo tanto, adórale como tal. Por lo tanto, obedécele como tal. Por lo tanto, sírvele como tal. El maravilloso anuncio de el ángel Gabriel es el anuncio del nacimiento del Hijo de Dios. Pero además, mis hermanos, el maravilloso anuncio del ángel Gabriel es el anuncio del nacimiento del Rey soberano y eterno. Miren el versículo 32 y 33 una vez más. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Cuando María escucha estas palabras, me imagino que aparte de preguntarse cómo era que la cosa iba a funcionar, se habrá sorprendido gratamente al saber que Dios la había escogido para ser la madre en términos terrenales de aquel que en el Antiguo Testamento se prometía como el Mesías, el ungido, el Rey. Jesucristo es el Mesías prometido desde las páginas del Antiguo Testamento, el Mesías que los judíos estaban esperando en aquella época. Jesucristo es el cumplimiento de esa palabra. Oh, que los judíos en el día de hoy pudieran escuchar esta verdad, pudieran abrir sus mentes y sus corazones a la evidencia de la palabra de Dios para entender que no hay que esperar más Mesías, que no hay que esperar más ungidos, porque el ungido de Dios ya ha llegado, el Mesías ya está aquí, Jesucristo el Señor. Él es el cumplimiento de la palabra profética. Dios le había dicho a David en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, en el verso 12, Dios le había dicho, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré, 7:12, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Esta misma verdad se repite a lo largo y ancho de los profetas cuando en el libro de Jeremías, capítulo 23, verso número 5, dice la Biblia, y aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días
será salvo, Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Cuando el ángel Gabriel le dice a María que el niño que ella va a concebir será grande y que Dios le dará el trono de David su padre y que reinará sobre la casa de Jacob para siempre y que su reino no tendrá fin, le está diciendo que Él es el cumplimiento de esa profecía. Y es interesante notar, mis hermanos, que esa profecía se ha cumplido en la persona y la obra de Jesucristo. Que Cristo es el Mesías prometido. Que Cristo es el Rey soberano y eterno. Porque Cristo es el Rey. Porque de Él es el reino. Porque Él está reinando ahora. Reinando sobre la creación. Porque en Él y por Él y para Él son todas las cosas. Reinando sobre la historia, porque Él es el que tiene la autoridad para abrir el libro y desatar sus sellos, lo que significa el control de la historia, y reinando sobre los corazones de aquellos que, rendidos por su misericordia y su gracia, se arrepienten de sus pecados y les reciben como Señor y Salvador. El reino de Dios, mis hermanos, está ahora aquí presente. Está presente en Cristo. Cuando los escribas y fariseos le preguntaron a Jesús acerca del reino de Dios, Jesús dijo, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. Jesucristo es el Rey. Jesucristo está reinando ahora, dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 15, que Él está reinando hasta que ponga bajo sus estrados de sus pies a todos sus enemigos. Y el último enemigo que será vencido será la muerte. Jesucristo está reinando porque el reino de Dios, dice la Biblia, escúchame bien, no consiste en un ámbito geográfico, no consiste en un gobierno político, no consiste en unas fuerzas armadas y en un ejército armado materialmente. El reino de Dios, dice la Biblia, Romanos capítulo 14, versículo 17, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y eso se recibe cuando usted recibe a Cristo como Señor y Salvador. Todo hombre y toda mujer que han recibido a Cristo, que han sido perdonados en Cristo, ya están dentro del reino de Dios. Lo dice la Biblia. Colosenses, capítulo 1. Dice la palabra de Dios. Véalo conmigo, por favor. Dice la Biblia, Colosenses capítulo 1, 12, 13 y 14. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual, mire esto, el cual nos ha librado, ya nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Note, por favor, note la relación que hay en el pasaje entre la participación en el reino de Dios, la recepción de la herencia, la redención y el perdón. Es decir, todo está vinculado, ¿verdad? En otras palabras, la participación en el reino de Dios es equivalente a la experiencia de la salvación.
participamos del reino al participar del perdón de pecados, al participar de la redención, al participar de la herencia. Dice ahí, ya hemos sido trasladados, no seremos, no va a ser, ya ha sido, ya hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Así que usted, si no lo sabía, entérese, está en el reino de Dios ya. Está en el reino de Dios. Si usted ha recibido a Cristo, usted ya está en el reino de Dios. Ya usted es ciudadano del reino de Dios. Gloria a Dios. Pero claro, si usted ha recibido a Jesucristo, eso es cierto. Si usted se ha arrepentido de sus pecados, es verdad. Pero si no lo ha hecho, necesita entregarle a Cristo su vida. Recibirlo como Señor y como Salvador personal para que participe del reino de Dios. El reino de Dios está aquí, pero al mismo tiempo el reino de Dios vendrá. Es un lenguaje paradójico, pero real. Es equivalente a decir que ya somos salvos, pero que seremos salvos. Así dice la Biblia, ¿no? Es decir, somos salvos ya, porque ya hemos sido perdonados y salvados y redimidos, pero seremos salvos en el sentido de que hay algo más después de la muerte. Como dice la Biblia, cuando el último enemigo sea vencido, ese enemigo es la muerte. ¿Y cuándo va a ser vencido el enemigo de la muerte? Cuando Cristo venga y se produzca la gran resurrección y todos entonces participemos en el reino de Dios, ese reino que habrá venido en forma plena, completa, un reino donde ya no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá sufrimiento, no habrá muerte, no habrá pecado, no habrá maldad, porque todas esas cosas habrán pasado y Jesucristo será el Señor y sus hijos gozarán de la eterna bendición en ese reino eterno y glorioso de Dios que habrá de venir. Eso es lo que dice la Biblia. De hecho, eso sucederá cuando Cristo venga. Una imagen de eso lo tenemos en Apocalipsis capítulo 19. Se dice allí que Juan vio el cielo abierto y un caballo blanco. Y el caballo blanco aquí es símbolo de victoria, de la victoria final. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos como llamas de fuego. Recuerdo eso, Apocalipsis capítulo 1. Sus ojos como llamas de fuego. Su cabeza con muchas diademas, símbolo de su reinado. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de ropa teñida en sangre, símbolo, recordatorio del sacrificio en la cruz del Calvario. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, o sea, los hijos de Dios redimidos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Gloria a Dios. Cristo es el Rey, ya reina y reinará por siempre y siempre. Y usted, si ya ha recibido a Jesús, participa de esta bendición. Pero si no, hoy usted puede entregarle a Cristo su vida y recibir esa misma esperanza y esa misma seguridad. Este mensaje es para ti. Dios está hablando a tu corazón. Abre tu corazón, abre tu vida a Cristo como Señor y Salvador. Por último, mis hermanos, el maravilloso anuncio del ángel Gabriel no solo es el anuncio del nacimiento de el Hijo de Dios, o Dios el Hijo. No solamente es el anuncio del Rey soberano y eterno, es también el anuncio del nacimiento del Salvador, el Salvador.
El versículo 31 dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. El nombre Jesús significa Dios salva. Y cuando José estaba debatiendo estos eventos, José, el esposo de María, el que iba a ser su esposo, cuando estaba debatiendo secretamente en su mente, dice la palabra que el ángel del Señor le apareció en sueños para decirle que recibiera a María, porque lo que era engendrado en ella era del Espíritu Santo. El verso 21, el ángel le dice a José, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesucristo es el Salvador. El nacimiento de Jesús es el nacimiento del Salvador del mundo. Cuando Jesús nace, los ángeles aparecen ante los pastores allá en los campos de Belén, en medio de la oscuridad de la noche. Los ángeles le dicen a los pastores sorprendidos, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Jesucristo, escucha, Jesucristo es el Salvador, Salvador de nuestros pecados. Cristo es aquel que puede perdonar nuestros pecados. Cristo es el que con poder puede transformar nuestras vidas. Cristo es el que puede desatar nuestras ataduras. Cristo es el que puede llenar de esperanza nuestros corazones. Cristo es el que puede poner una vida nueva donde hay muerte. Cristo es el que puede darnos la seguridad de que cuando pasemos de esta vida, pasaremos a la eternidad con Dios, en su presencia. Jesucristo, escucha, Jesucristo es el único suficiente Salvador. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, en el verso 11 y 12, dice la palabra de Dios. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, el cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro, escucha bien, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gloria a Dios. En ningún otro hay salvación. Solo Cristo salva. María, la madre de Jesús, una mujer piadosa, bienaventurada, escogida por Dios. Pero María no puede salvarnos. Ella misma dice en el Evangelio de Lucas, en ese cántico que ella elevó a Dios, capítulo 1, verso 46 en adelante, María dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. La Biblia nunca le llama a María corredentora. La Biblia nunca le llama a María la reina del cielo. Los que llaman de esa manera a María, tal vez no lo sepan, le están llamando con un nombre idolátrico. En el Antiguo Testamento había un ídolo.
que se llamaba la Reina del Cielo. Así que los que están haciendo de María la Reina del Cielo, están haciendo de ella un ídolo falso. María no puede salvar. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo o el apóstol Juan no pueden salvar. Buda, Mahoma, ni ninguno de los dioses falsos del panteón hindú pueden salvar. Solo Cristo salva. Él fue al Calvario como hombre para cargar nuestras iniquidades y como Dios para salvarnos de nuestras culpas. Derramó su sangre bendita. Fue clavado en una cruz pagando tus pecados y los míos para que usted y yo tuviéramos la vida eterna y salvación. Fue sepultado, pero no quedó en la tumba. Resucitó con poder y volverá por segunda vez. Cristo es el único y suficiente Salvador. Pero es preciso que entiendas que debe ser tu Salvador. Y que para que lo sea, necesitas en esta tarde, en este lugar, en esta reunión, arrepentirte de tus pecados. Algunos preguntan, ¿de cuáles pecados? De los tuyos. De tus pecados. Arrepentirte. Porque si no te arrepientes, escúchame, si no te arrepientes, y la Biblia habla de gente que tiene un corazón no arrepentido. Para mí eso es muy serio. El que es incapaz de arrepentirse, eso es serio. En las películas de Hollywood y no sé, le hablan de que vive tu vida sin que tengas nada que arrepentirte. ¿Quién dijo eso? No, yo creo que todos tenemos mucho de qué arrepentirnos. Y escúchame bien, la única manera como Dios puede cambiar tu vida y perdonar tus pecados es si te arrepientes delante de Él. Corazón no arrepentido. Dice la Biblia que el que tiene un corazón no arrepentido, oiga lo que dice, atesora ira para el día de la ira. O sea, está guardando ira, está ahorrándola, oiga bien, está atesorándola, está poniéndola en el banco del juicio, porque ese día del juicio, toda la ira de Dios vendrá sobre él por su corazón no arrepentido. Así que, cuando hay tiempo, arrepiéntete. Reconoce que eres un pecador o una pecadora como nosotros todos lo somos. Y al reconocer esto, hoy, clama a Jesús. Dile, Cristo Señor, perdóname de mis pecados. Y no solamente te arrepientes, sino que crees en Cristo como Señor y Salvador. Crees en Jesús como Señor y Salvador, aquel que puede perdonar tus pecados y poner tu nombre en el libro de la vida. Lo crees en el corazón. Y si lo crees en el corazón y te arrepientes, dice la Biblia, que tus pecados serán perdonados y te dará vida eterna. Y tú dirás, bueno, tan fácil. Bueno, no creas que fue tan fácil. Porque no fue fácil que Jesús subiera al Calvario para morir por tus pecados. Costó su sangre, costó su vida. No fue fácil. Pero hoy, por cuanto Él hizo eso y pagó tu precio, te regala la vida eterna. Ya tú no tienes que entrar al templo arrodillado, como en estos días hemos visto el triste espectáculo de tanta gente entrando a lugares sagrados arrodillados.
para mediante un sacrificio ser perdonados. Escúchame, tus sacrificios no valen nada, porque el sacrificio que se hizo por ti ya se hizo en la cruz del Calvario. No tienes que hacer ningún sacrificio, ya Cristo lo hizo por ti. Lo que tienes que hacer ahora es arrepentirte de tus pecados y recibir a Cristo, clamar a Él como Señor y Salvador de tu vida. Si lo haces, Jesucristo será no solamente el Salvador, será tu Salvador. Y tu nombre quedará para siempre escrito en el libro de la vida.